Florida, 28 de junio de 2015. Eran casi las 11 de la noche en el aeropuerto regional del suroeste de Florida. Los últimos pasajeros recogían su equipaje, se dirigían al estacionamiento, volvían a casa después de largos días de viaje. Las azafatas terminaban sus registros finales. Las luces fluorescentes zumbaban con ese agotamiento particular que solo tienen los aeropuertos a altas horas de la noche. Una de esas pasajeras era la doctora Teresa Severs, 46 años, médica, madre de 2 hijas. Una mujer que, por todo lo que se sabe, había construido su vida completamente desde cero, a través de disciplina, brillantez y una ética de trabajo casi implacable. Acababa de regresar de un viaje a Nueva Inglaterra, donde había pasado tiempo con familiares y celebrado el cumpleaños de su madre. Estaba cansada. Estaba aliviada de volver a Florida. Estaba lista para estar en casa. Recogió su Lexus plateado del estacionamiento. Salió a la autopista y las carreteras familiares de Bonita Springs se desplegaron frente a ella. A las 11:19 de la noche, entró al camino de su casa en Jarvis Road. Nunca volvería a salir de esa casa. Lo que le ocurrió a Teresa Severs dentro de esas paredes esa noche es uno de los casos de asesinato más perturbadores y premeditados en la historia reciente de Florida. Una historia de codicia financiera, traición calculada y una conspiración tan meticulosa que involucró teléfonos desechables, mensajes encriptados, un código de alarma robado y 2 hombres que habían estado esperando dentro de la casa durante horas antes de que ella llegara. Esta no es una historia sobre un acto de violencia al azar. No es la historia de un robo que salió mal. Es la historia de una mujer cuya vida fue arrebatada por personas en quienes confiaba, supuestamente orquestada por la única persona que debía amarla más que nadie. Esta es la historia de la doctora Teresa Severs. Para entender lo que le pasó, primero tienes que entender quién era ella, no solo como víctima, sino como persona, porque merece más que ser recordada como un cuerpo en una cocina, merece ser vista. Teresa Ann Grace Tottenham nació el 19 de noviembre de 1968 en Connecticut. Desde muy temprana edad quedó claro que era excepcional, no en la manera vaga y alentadora en que decimos eso sobre los niños, sino de la manera demostrable y medible que aparece en expedientes académicos y en la memoria de todos los que la conocieron. En 1986 se graduó como la mejor estudiante de su clase de preparatoria. El tipo de logro que no ocurre por accidente. Requiere disciplina, la clase que significa estudiar cuando otros socializan. Requiere enfoque, la capacidad de mantenerse comprometida con metas a largo plazo, incluso cuando los sacrificios a corto plazo se sienten enormes. Y requiere una motivación interna que la mayoría de las personas, si son honestas consigo mismas, simplemente no posee en esa cantidad. Teresa llevó esa motivación consigo hacia la adultez. Estudió medicina y en 1996 se graduó con honores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Ross, un programa riguroso que exige todo de sus estudiantes. Pero Teresa no solo sobrevivió el entrenamiento, sobresalió en él. Continuó su residencia en la Universidad de Florida en Jacksonville, donde fue nombrada residente del año. Tómate un momento para pensar en eso. La residencia es posiblemente el tramo más difícil en la carrera de cualquier médico. Estás privado de sueño, constantemente evaluado, responsable de vidas humanas reales con todas sus complicaciones. Las personas que brillan durante la residencia son las que funcionan bajo la peor presión posible. Teresa era una de esas personas. Después de completar su formación, Teresa se orientó hacia la medicina holística, un campo que se alineaba con su convicción de que sanar el cuerpo requería mirar a la persona completa. En 2006 abrió su propio consultorio,
el Centro de Salud y Sanación Restaurativa en Estero, Florida. Los pacientes que la conocían la describían como cálida, genuinamente atenta y profundamente comprometida con su bienestar. No estaba simplemente cumpliendo con los movimientos, le importaba. En su vida personal, Teresa había navegado las imperfecciones ordinarias que vienen con ser humana. Su primer matrimonio terminó en divorcio en 2003, después de 3 años. Pero al año siguiente conoció a Mark Severs. Se casaron en 2004. En pocos años tuvieron 2 hijas, Josephine, llamada Josie, nacida en 2004, y Carmela, llamada Cami, nacida en 2007. Para 2006, la familia se había mudado a Bonita Springs, y en apariencia, Teresa había ensamblado la vida que había trabajado tan incansablemente para construir. Una práctica médica próspera, una casa en una parte hermosa de Florida, 2 hijas que necesitaban a su madre, un esposo. Pero bajo la superficie, las cosas se estaban deshilachando silenciosamente. Los matrimonios son complicados. Eso no es ninguna revelación. Pero algunos matrimonios son complicados de maneras que eventualmente se vuelven peligrosas. Y cuando empiezas a jalar de los hilos del matrimonio Severs, lo que encuentras es un desequilibrio significativo de poder y una estructura financiera que en retrospectiva era un reloj que avanzaba hacia algo. Teresa era la que ganaba. Teresa era la proveedora. Mark tenía un papel en la vida familiar y cierta participación en su consultorio, pero era la carrera de Teresa, la reputación de Teresa y los ingresos de Teresa los que sostenían su estilo de vida. Ese tipo de desequilibrio no lleva automáticamente a nada siniestro. Muchas parejas lo manejan con madurez y respeto mutuo. Pero cuando un matrimonio comienza a fallar, ese desequilibrio cambia todo el cálculo. Según la investigación, el matrimonio Severs estaba bajo una tensión seria en el periodo previo al verano de 2015. Lo que Mark Severs supuestamente temía más no era el dolor emocional de un divorcio, era lo que un divorcio le costaría en términos prácticos. Perdería acceso a sus hijas, perdería la seguridad financiera que el éxito de Teresa proporcionaba, quedaría en sus 40 años sin la infraestructura de una vida que él mismo no había construido. Y luego estaban las pólizas de seguro de vida. Los investigadores descubrieron que Teresa tenía $4.400.000 en seguro de vida con Mark Severs como beneficiario. $4.400.000. Ese número por sí solo no convierte a alguien en asesino. Las personas toman pólizas de seguro grandes por razones legítimas, especialmente los médicos que son los principales proveedores de sus hogares. Pero en el contexto de un matrimonio que se derrumba, de evidencia manipulada, de comunicaciones encriptadas y de un asesino contratado, ese número se transforma en una de las declaraciones de motivo más claras que los investigadores jamás hayan encontrado. Según la evidencia del caso, en los meses anteriores a junio de 2015, Mark Severs comenzó a explorar una salida a sus problemas que no involucrara abogados ni salas de tribunal. Supuestamente ofreció $100.000 para que mataran a su esposa. El hombre al que Mark supuestamente recurrió fue Curtis Wainwright, un amigo cercano a quien había conocido lo suficientemente bien como para asistir a su boda en Missouri en los meses anteriores al asesinato. Esa visita, según los investigadores, no fue simplemente una celebración, fue supuestamente el comienzo de una conspiración. Lo que sea que se dijeron entre ellos, en los términos que fueran, el resultado fue un plan para asesinar a Teresa Severs y hacer que pareciera un robo que había salido mal. Y el plan no fue construido descuidadamente. Fue elaborado con un nivel de pensamiento operativo que habla de un esfuerzo deliberado y sostenido para evitar ser detectados. Las comunicaciones se realizaron usando teléfonos desechables,
dispositivos prepagos comprados específicamente para que no pudieran rastrearse hasta ninguna de las partes. También usaron Signal, una aplicación de mensajería encriptada diseñada para no dejar ningún registro legible de conversaciones. Las personas involucradas en esta conspiración entendían, al menos en un nivel básico, que necesitaban mantener sus comunicaciones invisibles. Wright reclutó a un segundo hombre, Jimmy Ray Rogers, para ayudar a llevar a cabo el asesinato. La sincronización del plan fue construida alrededor de los planes de viaje de la familia. El 15 de junio de 2015, Teresa y Mark llevaron a sus hijas a Nueva Inglaterra para visitar familiares y celebrar el cumpleaños de la madre de Teresa. Mark tenía la intención de permanecer en el noreste durante toda la duración del viaje, en Connecticut y Nueva Jersey, construyendo un rastro documentado de su presencia lejos de Florida. Recibos de tarjeta de crédito, señales de teléfono, testigos que podían confirmar que estaba ahí. Mientras Mark establecía su coartada, Wright y Rogers viajarían a Florida, entrarían a la casa de los Severs y esperarían a que Teresa regresara. Y aquí es donde la conspiración se vuelve innegablemente interna. Alguien le dio a Curtis Wright el código de alarma de seguridad de la casa. Piensa con cuidado en lo que eso significa. No había ventana rota, no había entrada forzada en el punto de acceso inicial. 2 hombres entraron a la casa de Teresa Severs usando el código para desactivar la alarma. Un código que pertenecía a un círculo cerrado de personas que vivían en esa casa o tenían acceso de confianza a ella. Quien proporcionó ese código no habilitó accidentalmente un asesinato. Deliberadamente abrió la puerta. A las 6:09 de la mañana del 28 de junio de 2015, el sistema de alarma en la casa de Jarvis Road fue deliberadamente desactivado. Curtis Wright y Jimmy Rogers entraron. Verificaron el espacio, confirmaron que Teresa aún no había regresado de su viaje, salieron y volvieron más tarde. Y se acomodaron a esperar. Dentro de la casa de una mujer a quien habían sido contratados para matar. Sentados, esperando que ella llegara. Esa noche Teresa hacía su camino a casa. A las 10:50 apareció en las cámaras de seguridad del aeropuerto, llegando desde Nueva Inglaterra, arrastrando su equipaje por la terminal, una viajera más cansada al final de un largo domingo en la noche. A las 11 en punto, recogió su Lexus plateado del estacionamiento. A las 11:19, 19 minutos después, dobló en Jarvis Road y entró al camino de entrada de su casa. Entró por la puerta de la cocina. Estaba en casa. Lo había logrado. Lo que ocurrió en los momentos siguientes fue instantáneo y catastrófico. Teresa fue atacada en el momento en que entró a la cocina, sin advertencia, sin tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo, sin oportunidad de correr o pedir ayuda o entender que las personas que la esperaban no estaban ahí por accidente. Fue golpeada hasta 17 veces con un martillo. Los golpes se concentraron en la parte posterior de su cabeza. El ataque fue tan severo, tan sostenido, tan deliberadamente dirigido a un solo punto de vulnerabilidad que eliminó cualquier posibilidad de supervivencia. 17 golpes. Esto no fue rabia. No fue un momento de pasión que escaló más allá de la intención de nadie. Fue una ejecución llevada a cabo por 2 hombres que habían estado esperando metódicamente durante horas. Hombres que habían sido pagados para estar ahí, que tenían un plan y lo siguieron. Teresa Severs murió en el piso de su propia cocina, sola, en las últimas horas de una noche de verano, en la casa donde sus hijas habían crecido, en el lugar que se suponía era el más seguro que conocía.
La mañana del 29 de junio llegó. Teresa no apareció en el trabajo. Las llamadas quedaron sin respuesta. Un colega médico fue a la casa en Jarvis Road a verificar cómo estaba. La encontró boca abajo en el piso de la cocina, en un charco de sangre. Llamó al 911. Cuando las autoridades llegaron y comenzaron a procesar la escena, la puesta en escena era aparente, al menos para ojos experimentados. Un martillo había sido dejado cerca del cuerpo. Una puerta parecía haber sido forzada. Objetos en la casa estaban desplazados de una manera diseñada para sugerir que había ocurrido un robo. El mensaje que la escena pretendía enviar era claro. Un extraño entró, las cosas salieron mal y Teresa fue asesinada en la violencia que siguió. Pero la escena tenía huecos. El martillo dejado ahí, la naturaleza específica y concentrada de las heridas, no las lesiones dispersas de una lucha, sino el trauma contundente deliberado de golpes repetidos y dirigidos. La ausencia de objetos valiosos tomados en el supuesto robo, el sistema de seguridad que había sido accedido con un código no roto. Las escenas del crimen reales cuentan historias. Las escenas montadas cuentan un tipo diferente de historia, una que los investigadores entrenados aprendieron a leer. Mark Sievers había hecho su tarea. Su coartada era, por estándares convencionales, esencialmente sólida. Los registros telefónicos lo colocaban en el noreste. Las transacciones con tarjeta de crédito documentaban su presencia en Nueva Jersey y Connecticut. Había estado físicamente alejado de Florida todo el tiempo. Pero luego estaba el dinero. Los $4.400.000 en pólizas de seguro de vida, con Mark como beneficiario. Y luego, en el periodo posterior a la muerte y funeral de Teresa, los investigadores descubrieron algo que iba mucho más allá de lo sospechoso. Las computadoras y discos duros de la casa de los Evers habían sido deliberadamente borrados o removidos. No dañados en algún accidente, deliberadamente limpiados y eliminados. Alguien no quería que lo que estaba almacenado en esos dispositivos sobreviviera a la investigación. Las personas inocentes no purgan sus discos duros después de que asesinan a su cónyuge. Las personas inocentes cooperan. Las personas inocentes quieren que los investigadores encuentren todo porque todo demuestra que no tienen nada que ocultar. 6 semanas después del asesinato de Teresa, en agosto de 2015, la investigación dio un giro dramático. Una mujer llamada Rose se presentó y contactó a las autoridades. Tenía información sobre Curtis Wainwright. Información que le dio a los detectives una nueva dirección que seguir con urgencia. Lo que siguió fue el desmantelamiento metódico de la arquitectura de la conspiración. Los datos GPS del vehículo que Wright había usado lo colocaban sin ambigüedad en Bonita Springs la noche del 28 de junio. Las cámaras de vigilancia de un Walmart capturaron a Wright y Rogers juntos comprando suministros en el periodo previo al asesinato. Suministros que, examinados en contexto, lucían exactamente como preparación para lo que estaban a punto de hacer. Los teléfonos desechables fueron rastreados. El patrón de llamadas fue documentado. El uso de Signal fue registrado. La cronología fue reconstruida llamada por llamada, señal de torre por señal de torre, compra por compra, hasta que el panorama no era simplemente sugestivo, era abrumador. Y atravesando todo eso, de regreso hacia Wright, de regreso hacia el código de alarma, de regreso hacia el motivo financiero y los discos duros borrados y la coartada cuidadosamente construida, la investigación apuntaba a una sola persona, Mark Sievers. El hombre que había estado en otro estado, el hombre con los recibos, el hombre que había llorado en el funeral de su esposa,
el hombre que estaba en posición de cobrar $4.400.000 si Teresa moría antes de que un tribunal de divorcio pudiera redistribuir sus activos. En febrero de 2016, más de 7 meses después de que Teresa fue asesinada, Mark Severs fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. El cargo llevaba la posibilidad de una sentencia de muerte. Curtis Wayne Wright resolvió su caso primero. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 25 años de prisión. Su cooperación y testimonio se convirtieron en parte del caso de la Fiscalía contra los demás. Jimmy Ray Rogers fue a juicio en octubre de 2019. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato. El jurado no le dio ningún camino hacia la libertad. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El hombre que llevó a cabo el asesinato físico de Teresa Severs, que esperó en su casa y la golpeó 17 veces con un martillo, pasaría cada día restante de su vida detrás de las rejas. Mark Severs enfrentó a su jurado en diciembre de 2019. La fiscalía presentó su caso, el motivo financiero, las pólizas de seguro, los teléfonos desechables, los mensajes encriptados, los datos GPS, las imágenes del Walmart, el código de alarma, las computadoras borradas, el testimonio de los cómplices y la totalidad de una conspiración que apuntaba en cada dirección de regreso hacia él. La defensa presentó su coartada y cuestionó la credibilidad de los testigos cooperantes. El jurado deliberó y regresó con su veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de conspiración para cometer asesinato. La sentencia, muerte. Mark Severs fue trasladado a la institución correccional Union en Florida, donde actualmente reside en el corredor de la muerte. Pero los casos en materia de pena capital raramente terminan limpiamente en la sentencia. En octubre de 2025 se celebró una audiencia de apelación en el caso Severs, y en esa audiencia ocurrió algo inesperado. Jimmy Ray Rogers, el hombre que ya cumplía cadena perpetua sin libertad condicional por su papel en el asesinato, subió al estrado y testificó que Mark Severs no había tenido ninguna participación en el crimen. Una reversión sorprendente. Un hombre condenado por llevar a cabo el asesinato, ya sin ninguna posibilidad de beneficiarse de una sentencia más liviana, ahora afirmando que la persona en el corredor de la muerte, por haber ordenado el asesinato, era en realidad inocente. La fiscalía respondió señalando el enorme cuerpo de evidencia física que no coincidía con ninguna versión de los eventos en la que Mark Severs no jugara ningún papel. Al momento de este relato, la apelación y sus implicaciones permanecen como parte de un proceso legal en curso. En toda la complejidad procesal, es fácil perder de vista a las dos personas que cargan el mayor peso de todo lo que ocurrió el 28 de junio de 2015. Josie y Cami. Josephine y Carmela Severs. Tenían 10 años y 7 años cuando asesinaron a su madre. Eran niñas que acababan de pasar 2 semanas en Nueva Inglaterra con su familia, celebrando el cumpleaños de su abuela. Volvieron a casa a un mundo que había sido destruido permanentemente. Su madre había desaparecido. Las circunstancias de su muerte eran violentas y aterradoras. Su padre fue arrestado, juzgado y eventualmente sentenciado a muerte por haber organizado su asesinato. Después de que los juicios concluyeron, Josie y Cami se mudaron a Connecticut para vivir con su abuela materna, la madre de Teresa, la mujer cuyo viaje de cumpleaños había llevado a la familia lejos de Bonita Springs en primer lugar, y que ahora se encontraba criando a los hijos de su hija asesinada.
Para entender verdaderamente lo que le ocurrió a Teresa Severs, hay que hacer una pregunta que incomoda a muchas personas. ¿Qué tipo de persona es capaz de esto? No los hombres que llevaron a cabo el asesinato. La violencia por contrato, por perturbadora que sea, sigue una lógica criminal relativamente directa. La pregunta más inquietante es sobre el hombre que supuestamente se sentó en un auto en Nueva Inglaterra con sus hijas y esperó noticias de que su esposa estaba muerta. El hombre que lo había planeado, el hombre que lo había pagado, el hombre que luego supuestamente llamó al teléfono de Teresa, reportó su preocupación por su paradero y se presentó como un esposo en duelo. Lo que estamos viendo conductualmente es un perfil que los psicólogos forenses llaman agresor instrumental organizado. Alguien que no actúa por emoción explosiva. No hay pérdida de control, no hay momento de rabia que anule el pensamiento racional. La violencia es una herramienta, una solución a un problema, y el agresor la aborda con la misma planificación distante que podría aplicar a cualquier otro desafío logístico. Mark, si el veredicto del jurado es correcto, no mató a Teresa porque la odiara en el sentido crudo y apasionado de la palabra. Supuestamente la mató porque se había convertido en un obstáculo para su seguridad financiera, para su estilo de vida, para su acceso continuo a sus hijas. En su cálculo interno, su muerte era simplemente la resolución más eficiente a un problema que el divorcio no podía resolver de una manera que lo satisficiera. Las personas más peligrosas raramente son las que parecen peligrosas. Son las que han aprendido muy bien cómo parecer todo lo demás. Eso es lo que hace que este caso sea tan perturbador. No la brutalidad del arma, no los teléfonos desechables ni los mensajes encriptados, sino el hecho de que Teresa Severs llegó a casa esa noche sintiéndose a salvo y no lo estaba. Descanse en paz, doctora Teresa Severs.